¿Lo cree? Bien, Mateo 22, 14 es la palabra que habló el apóstol Dak. Es la única parte del nombre que me acuerdo, es más largo el nombre, pero es muy difícil. Y es la parte que habló él de África, el obispo de África. Impresionante, pasaron un video de él, no sé si ustedes lo vieron, tal vez debe estar en YouTube. No me acuerdo cuántas naciones, no sé si eran más de 20 naciones, eran países de África que el Señor les permitió alcanzar y ganaron para Cristo 1 millón, creo que era 1 millón, no, 14 millones de almas para el Señor, casi 15, 700 millones de almas para Jesús en cruzadas de milagros. Impresionante lo que Dios le ha abierto la puerta a este hombre, y tan sencillo, una palabra tan sencilla, pero bueno, tan vivida y tan profunda. Impresionante lo que el Señor ha hecho a través de este hombre. Así que queremos darle la gloria a Dios por el privilegio de haber estado ahí, de haber estado en ese ambiente, y que bueno, ustedes están con nosotros, estamos en el mismo espíritu, por eso queremos impartir. Dice la palabra de Dios en Mateo 24, 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Sí? ¿Cuántos son llamados? Muchos son llamados, Muchos son llamados. Tenemos que creer en este tiempo que Dios está llamando. Dios te está llamando. Hay un llamado que viene de parte de Dios. Amén. ¿Sí? Y cuando Dios llama, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que obedecer, tenemos que ir, tenemos que acudir a ese llamado. Él decía, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que acudir al llamado de Dios? Porque nuestro llamado es muy alto, lo que Dios quiere y tiene. Dios quiere salvar a las vidas y no quiere que se pierdan. Y si yo no acudo al llamado de Dios, muchas vidas se van a perder. Dios tiene asignado vidas para vos y para mí, que van a recibir a Cristo la salvación a través tuyo. Entonces, si yo no acudo al llamado, muchas personas se van a perder. Entonces, es tan importante acudir al llamado de Dios. Muchos son los llamados para servirle a Él. Muchos miembros de esta iglesia son llamados para servirle. Muchos van a ser llamados a servir a tiempo completo. Muchos van a servir a Dios en su trabajo, en su oficio tal vez, pero muchos también van a ser llamados a tiempo completo, porque estamos creyendo en un avivamiento, y si la iglesia crece, tenemos que tener muchos ministerios, ¿sí? Vamos a necesitar muchos apóstoles, muchos profetas, muchos evangelistas, muchos pastores y maestros, y varios están sentados aquí. Varios están sentados aquí, varios a lo mejor son niños todavía, adolescentes o jóvenes, pero el Señor está acelerando los tiempos, así que presta atención. Mire, cuando yo fui llamado también para el pastorado, yo no me veía como pastorado porque yo siempre fluí en el evangelismo. Lo mío era predicarle a las almas, eso me salía solo, fluía. Pero bueno, yo no me daba cuenta que era pastor, pero un pastor me despertó un día y me habló bien del ministerio, ¿sí? Entonces hoy el Señor también te está despertando para que puedas prestar atención, que tal vez Dios te llame a un ministerio a tiempo completo y que no tengas temor y que lo valores, ¿sí? Él valoró mucho cuando él termina. Esta fue la primera predicación de él, pero la segunda, él habló del valor de ser un predicador de Jesús, ¿sí? Es lo más alto. Dice, yo soy médico recibido, pero mi mayor llamado, yo dejé todo para predicar a Jesús, ¿sí? Porque nadie puede salvar a una persona de la eternidad, solamente Jesús. Entonces, dice, esa es la profesión, la mejor profesión que puede tener una persona es servir a Dios. Y bueno, y él era médico y dejó todo para servir al Señor. Impresionante este hombre, su corazón. No hay nada mejor, decía él,
que servir a Jesús. Y a mí me tocó, y él dice, ¿saben por qué yo amo tanto a Dios? Porque a mí nadie me quería, yo era despreciado. Por mi color, él se ve que no es bien negro, es medio clarito al lado de los africanos, y dice, las personas de mi color, dice, son despreciadas en mi país. Dice, yo iba a la escuela y a mí nunca me llamaban para nada. Mis amigos me despreciaban, los profesores me despreciaban, nunca me llamaban al frente, nunca me llamaron a izar la bandera, a ser abanderado, nunca tuve oportunidad ni siquiera de pasar a escribir al pizarrón. Siempre fui un niño despreciado, un joven despreciado, dice, hasta que conocí a Jesús. Dice, y lo único que yo tenía, dice, yo conocí de niño a Jesús y tuve un encuentro, un llamado de Dios, y dice, yo desde niño sabía que tenía que hacer algo para Dios. Y yo aprendí a amar a Dios porque era el único que me amaba. Dice, yo todo lo que hago lo hago por Él, por nadie más. Todo lo que hago lo hago por mi amor, por amor a Jesús. Impresionante, ¿no? Y dice, yo soy médico, todo, pero Dios un día me llamó y yo dejé todo por Él. Porque Él es el único que siempre me amó y siempre estuvo al lado. Así que quiero decirte que Jesús te ama. ¿Sí? Aunque tu padre y tu madre, dice la palabra, te dejaren con todo, yo te recogeré. ¿Sí? Olvidará la mujer a quien dio a luz. Si ella olvidare, yo nunca te olvidaré. ¡Qué amor! ¿Eh? ¡Qué amor eterno! Y dice, por amor a Dios y a las vidas, dice, yo dejé todo para servirlo a Él, para servirlo a Él. Entonces, habla del llamado y habla de esta parábola, ¿no? De la fiesta de las bodas, que Jesús se compara con un padre que hace una fiesta y envía a sus siervos a invitar, a convidar a esa fiesta. Y vamos a buscarlo ahora, esto está ahí en Mateo 22, pero él después menciona a Lucas 14, 16. Vamos a buscar en Lucas 14, 16. Dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. ¿A cuántos? A muchos. Muchos son los llamados. Amén. ¿Sí? Muchos son los llamados. Usted y yo somos llamados. Yo decía, bueno, yo estoy acá, tengo un llamado a ser pastor, pero tal vez haya otro llamado superior. Entonces yo también soy llamado. Siempre vamos a ser llamados a algo más. Así que esto es para todos, es para todos nosotros. Dice, un hombre hizo un gran banquete y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, vení, que ya todo está preparado. Y escuchen, y todos a una comenzaron a excusarse. Todos comenzaron a poner excusas. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Una hacienda es un terreno, ¿no? Y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses propiedades. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes, una herramienta para trabajar. Hoy compré un tractor nuevo y tengo que ir a arar. Y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir, las relaciones. Excusas. Dice que la gente comenzó a poner excusas. Él explicó algo y también dio un ejemplo. Esta fiesta es diferente a todas las fiestas. Esta invitación es diferente a todas las invitaciones. Porque dice que esta invitación puede sonar como una invitación, pero una invitación de Dios es una orden. Puede sonar como una invitación, pero en realidad es una orden. Amén. ¿Sí? Dios es caballero y nos invita, pero en realidad es una orden. Y él dio el ejemplo. Dice, en la cultura de la India, esto sucede, dice,
en la India, no sé si es rey o el mandatario más alto de la India, invita a comer a un general del ejército de Estados Unidos que tenía una base o estaban trabajando ahí, y él lo invita a comer. Y el general del ejército le dijo que no podía ir. Dice que ese hombre tuvo tantos problemas por rechazar la invitación a comer del rey o el mandatario más alto de la India. No se puede despreciar la invitación de un rey. Entonces nosotros también no podemos despreciar la invitación de Dios. Y él decía, muchos son llamados. ¿Y saben qué? Dice, pocos los escogidos. Pero fíjense lo que sigue diciendo. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, cuando yo rechazo la invitación, el llamado de Dios, el Señor no le gusta. Acá dice que se enoja, ¿cierto? Enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Ve a buscar, dice, a cualquiera. Dice, los convidados, los que yo había elegido, no quisieron venir. Ahora ve y busca a cualquiera. Por eso Dios, dice, se place en usar a lo vil del mundo. Por eso Dios se place. Porque dice, la buena gente muchas veces tiene mucha excusa. La gente buena tiene muchas excusas. Entonces Dios elige lo peor y lo levanta. Y dio algunos ejemplos, pero el ejemplo más conocido fue el de Kathryn Kuhlman. Él dice, yo nunca vi milagros, dice hasta hoy, él es médico, él decía, milagros médicos como los que vi de Kathryn Kuhlman. Nunca los vi. Dice, pero ¿saben de dónde nació esta mujer? Esta mujer se enamora, siendo cristiana, se enamora de un hombre casado. Ese hombre se separa de su mujer y él se casa con ese hombre. Y después se divorcia. Y Dios escogió a esa mujer para glorificarte. La menos esperada, la menos indicada. Él hizo milagros extraordinarios que en este siglo o el siglo pasado donde estuvo ella todavía no se han visto. Amén. Entonces no rechaces el llamado de Dios porque es una orden. Dice que Dios está escogiendo a muchos argentinos, pero dice los argentinos tienen muchas excusas. Algunos tienen negocios, otros tienen que ir a jugar al fútbol. Estaba entusiasmado con el fútbol. Pero dice, pero eso es un gran error. Cuando Dios te llama, tenemos que acudir al llamado. No hay excusas. No hay excusas. Todavía hay lugar, dice el Señor. Entonces, el Señor quiere llamar y está llamando a muchos. Amén. ¿Sabes por qué la usó? De nuevo te repito, porque la buena gente siempre pone excusas. Así que cuidado, puede ser muy bueno, pero si no acudes al llamado de Dios, no te sirve. Amén. Tenemos que tener las dos cosas. Por supuesto que esta mujer se arrepintió y quedó sola después, Kathryn Kuhlman, ustedes ya saben. Y ella dice, yo lo único que tengo en mi soledad es el Espíritu Santo. Y tuvo el encuentro con el Espíritu Santo. Y era lo único que ella tenía. Porque lo había perdido todo. Más en el siglo pasado y en la década que estuvo ella, la iglesia no permitía
todos estos escándalos, ¿cierto? Una mujer escandalosa, entre comillas, elegida por Dios para grandes cosas. Así que ponete contento, pongámonos contentos, que estamos en la lista. Si estás acá es porque estás en la lista. Dios te necesita, Dios te eligió, Dios te necesita. No sé si para tiempo completo, como sea, Dios te necesita. La única calificación que tienes que tener es tener el llamado de Dios. Es escuchar el llamado y acceder, nada más. Y si estás acá es porque Dios te llamó. Amén. Él dice que un día lo dijo en la última predicación, no en esta, pero dice que él era un estudiante y dice, yo nunca me alejé de Dios. Y dice, era una tardecita, estaba solo y me puse a orar. Eran las 7 de la tarde, dice. Me puse a orar y dice, y me dormí. Dice, ¿alguno se durmió orando? Todos levantamos la mano. Dice, pero a las 2 de la mañana me desperté. Y empecé a meditar en las palabras de este evangelista de sanidad que también nosotros conocemos, a Kenneth Hagin, o Hagin, como se escribe. Y en un momento dice, Dios me habló a la madrugada y me dice, vos vas a ser un maestro. Y yo quedé, dice, pasmado. Y desde ahí Dios me llamó. Hace como 35 años atrás, dice, y hoy estoy enseñando acá. Dios es fiel y tienes que escuchar su llamado y creerle cuando Dios te llama. Dios te está llamando en este tiempo, tienes que creerlo, que Dios te eligió, te cogió y Dios te necesita. Amén, iglesia, Dios te necesita. Hay algo sobre el llamado, hay 3 palabras que habla en este pasaje. Y dice así, sigue diciendo, ve pronto por las calles, por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Fuérzalos a entrar. ¿Qué dice? Fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Fuérzalos a entrar. Entonces dice, en el llamado de Dios hay 3 cosas. Una palabra, la palabra fuérzalos, ¿sí? Que tenemos que recordar. Dice, y viene de la palabra hebrea, que no sé si la pronuncio bien, pero dice anakasu. Dice, presione para que vengan al reino de Dios. Insista, presione a la gente para que entre al reino de Dios. La gente dice, fuerza las cosas en el mundo. Nos fuerzan a aceptar leyes que son inmorales, que son ilegales. Nos fuerzan a creer y la gente la termina creyendo. ¿Por qué nosotros no vamos a forzar para que la gente, insistir para que la gente crea en Jesús? Usa todos los métodos que tengas a mano para que la gente pueda entrar al reino de Dios. Amén. Entonces dice, acuérdate, eres un llamado por Dios. Y en este llamado dice, hay 3 cosas. Una palabra es fuérzalos. Entonces dice, tenemos que forzar a la gente a entrar. Usa los métodos. Y nosotros tenemos un método que Dios nos dio, una estrategia. Es una visión, ¿sí? Es una visión y esa visión tiene una estrategia. La visión tiene un espíritu que se recibe por impartición, ¿sí? Y después el método, la estrategia se tiene que aprender, que es invasión del amor de Dios, que nosotros ya la estamos aprendiendo, la estamos recibiendo y cada vez va creciendo más. Y ahora, a fin de marzo, ¿sí? Tenemos otra oportunidad para forzarlos a entrar. Amén. Y tenemos que ser insistentes. Otra cosa que necesitamos, convidó a muchos, la palabra es convidado, ¿sí? Ahora, vos fuiste convidado, ahora tenés que vos mismo presionar para eso.
Todos debemos esforzarnos. Dijo Jesús, no esperen que las cosas sean fáciles, no van a ser fáciles. Si no te esfuerzas, no vas a entrar a la nueva dimensión en tu ministerio. Por eso yo le decía, yo hoy tengo una asignación, tengo un ministerio que Dios me llamó y yo lo tomé, que es el pastoral. Pero dice, hay otro nivel, hay otra dimensión para tu ministerio y Dios te quiere llevar a otra dimensión, pero todos tenemos que esforzarnos. Amén. Todos tenemos, viene de la palabra esa convidado, ¿sí? Que todos tenemos que esforzarnos para llegar, para alcanzar. Tenemos que pagar un precio, tenemos que ser insistentes, pero nosotros, ahora se entiende, amén, ¿sí? Nosotros estamos, dice, muy relajados muchas veces para recibir un milagro. No vas a recibir nada si estás ahí sentado y relajado. Hay un precio, hay un sacrificio, como escuchábamos después a los otros apóstoles, ¿sí? Si quieres alcanzar la dimensión, si quieres tener la unción, no puedes quedarte quieto, tienes que esforzarte. La palabra es viayu, ¿sí? Tienes que tener esa palabra y esforzarte. Dice, están muy relajados y todo hombre debe esforzarse. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un pastor y un maestro o un profesor? ¿Cuál es la diferencia? Los pastores enseñan, los maestros y los profesores en la escuela enseñan. Es el poder de Dios. Todos los pastores, todos los ministerios necesitamos el poder de Dios. Necesitamos el poder sobrenatural. Y para tener el poder sobrenatural hay que esforzarse. Amén. Tenemos que buscarlo. Dice, yo en un momento dice, tienes que cansarte, tienes que hartarte de la rutina, tienes que hartarte de estar siempre igual. Dice, yo un día me harté de estar siempre igual y empecé a pedirle a Dios que quería que mi iglesia crezca. Estaba harto, dice, cansado de ver siempre lo mismo y empecé a pedirle a Dios que mi iglesia crezca. Dice, y vi, dice, a David Yonggi Cho, que es el pastor que tiene la iglesia más grande del mundo. Esto fue hace 30 años atrás. Dice, y me compré, dice, nosotros no somos una familia humilde, dice él. Yo pude estudiar y todo eso, ¿no? Y dice, me compré un pasaje de avión. Familia de abogados, y él era médico, ¿sí? Y me compré un pasaje y me fui a Corea. Dice, porque yo necesitaba esforzarme. Salí a buscar, dice, salí a buscar lo que quería, no me quedé quieto. Dice, me levantaba, oraba. Dice, ¿alguno quiere ver a Jesús? ¿Alguno quiere que se le aparezca a Jesús en la habitación y verlo cara a cara? Yo quiero verlo, dice. ¿Usted quiere verlo? Sí, yo también, pero todavía no lo vi. Hace 30 años que estoy orando y me estoy esforzando y pidiéndole que quiero verlo cara a cara en mi habitación. Impresionante, ¿eh? Dice, nosotros, mi iglesia, éramos unos pocos y fui a ese lugar. Llegué a Corea, no sabía dónde era el lugar hasta que lo encontré. Estuve 5 días en ese lugar. Tuve que pagar un precio. Y hoy, dice, tengo la gracia de tener la segunda iglesia más grande del mundo. Pero dice, tienes que ser esforzado. El convidado tiene que ser esforzado. Amén. Tiene que ser esforzado. Impresionante lo que dice este hombre, ¿no? Necesitamos poder. La iglesia necesita poder. Dice, un día decidí encontrar ese poder. Yo quería multiplicación. Este congreso se llama Iglesia en Expansión. Pero para tener una iglesia en expansión, tenemos que ser esforzados. Hay un precio que pagar, ¿sí? Gracias a Dios hoy tenemos herramientas. Gracias a Dios hoy tenemos un ambiente. Amén. Gracias a Dios hoy el Señor nos da tantas cosas. Pero nosotros también tiene que haber una rendición interior. Siempre a algo Dios te va a pedir, alguna comodidad. Para nosotros sería alguna comodidad. ¿Sí? ¿Me están escuchando acá? Amén. ¿Me están escuchando acá? Entonces,
Él quería crecer y fue de Paul Yonggi Cho. Dice, yo quería la unción que tenía Benny Hinn y empecé a buscar y empecé a leer los libros de Benny Hinn. Y un día Dios me dio la unción y empezaron a suceder los milagros. De a poco. Yo no creía, pero empezó a suceder. Empezó a suceder. Pero dice, necesité viaggio, ser esforzado. Los convidados son gente que se esfuerza a llegar, para llegar a esa fiesta, para llegar a la promesa como Dios nos viene. Y la tercera palabra, tres palabras. No sé bien cómo se pronuncia. Él las decía, anadea, se lo digo así. Significa sinvergüenza. Tenés que ser un sinvergüenza. Amén. Decile al que tenés al lado, sinvergüenza. Le gusta decirle eso. Pero dígaselo separado, sin vergüenza. Ahí está. Quiere decir, no tenemos que tener vergüenza. Y Dios nos viene entrenando para eso, gloria a Dios. Nosotros nos entrenó al Señor. Estamos siendo entrenados para no tener vergüenza. Y da la parábola que habla Jesús cuando Jesús habla de la oración. Y dice que un hombre llega a la casa de un amigo a golpearle la puerta, a pedirle pan porque habían llegado unos forasteros y tenía que alojarlo en su casa y se había quedado sin pan. Y dice que fue después de la medianoche y es un horario que ellos están durmiendo y no se levantan porque duermen junto con sus hijos. No sé bien cómo es la costumbre judía, ¿no? Y no se levantan, pero dice que fue tan insistente su amigo que se levantó. Dice, yo les digo que no se levantó, dijo Jesús, por ser su amigo. Se levantó por su importunidad, por ser inoportuno. Por ser inoportuno, por ser cargoso, por ser sinvergüenza. Por eso se levantó. Entonces dice, nosotros tenemos que dejar la vergüenza y tenemos que ser sinvergüenza. Amén. Y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Romanos 1:16. Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio. Dice, no se avergüence del Evangelio, no se avergüence de los hombres de Dios, no se avergüence de hablar. Él dice, yo en un momento viajaba, empecé a predicar y a viajar. Y cuando pasaba a las aduanas y cuando pasaba y me preguntaban la profesión, yo decía que era médico. Y un día Dios me habló y me dijo, vos te estás avergonzando de mí. Y él pega un grito que no me sale. Así. ¿Lo vieron? Así. Dice, vos te estás avergonzando de mí. Y sí, dice, porque vos cuando vas a la aduana no decís que sos pastor, decís que sos médico. Dice, desde ese día yo empecé a decir que soy pastor. Y nunca más me avergoncé del Evangelio. Nunca más me avergoncé de ser un ministro de Dios. Entonces, Dios te está llamando. Cuando Dios te llama, acordate de estas tres palabras. Cuando Dios te llama, acordate de estas tres palabras. Fuérzalos a entrar. Tienes que ser un esforzado y tienes que ser un sinvergüenza. Amén, iglesia. ¿Sí? Dios nos está llamando hoy. Dios te está llamando hoy como lo hizo conmigo. Nosotros tenemos una gran obra, nos decía él. Nosotros tenemos una gran obra que hacer. Dice, cuando habló la última predicación, dice así, cuando una persona se va de esta tierra, dice sus últimas palabras, los que tienen la oportunidad. Y esas palabras son importantes. Y las últimas palabras que dicen es lo más importante para su vida. Es lo más importante que quiere decir.
dio varios ejemplos de esto. Y dio un ejemplo de un hombre que pertenecía a una familia real. Se ve que ahí hay reyes también en África, no sé en qué país. Y dice que este hombre, antes de morir, dijo unas palabras, y a esas palabras las dejó grabadas. Y dice que ellos allá en África son muy supersticiosos con esto, y tienen mucho temor de esas últimas palabras que dice alguien que es cabeza de una familia, y son muy respetuosos de eso. Y este hombre era de una familia real, y dice que tenía preparado un lugar en una tumba exclusiva para ser enterrado ahí, en ese lugar, por la categoría que él tenía. Y dice que toda la familia, dice, se reúnen, como todos, ¿sí? Hablan y quieren cumplir con esas últimas palabras. Entonces, cuando era el funeral de este hombre, se junta toda la familia, y dice que hicieron escuchar las palabras que él había dejado. Y las palabras que él dejó, dice, cuando yo muera, pues estaba por morir, cuando yo muera, mi cuerpo, désenlo al obispo Dac, era él, y él va a saber qué hacer con mi cuerpo. Y él tenía preparado una tumba en un lugar exclusivo, donde van solamente los reyes, que no va cualquier persona. Sin embargo, el miedo, el temor que tuvo esta gente, dice, nosotros no sabemos qué hacer. Dice, le entregamos el cuerpo, usted haga lo que quiera. Dice, yo lo enterré, dice, en un terreno que tenemos ahí de la iglesia. Dice, yo lo enterré. Pero dice, las últimas palabras fueron importantes. Las últimas palabras que dijo Jesús antes de irse de este mundo. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sus últimas palabras fueron: id y predicad el Evangelio, sean mis testigos. Ese es el llamado de Dios para ti: ser un predicador, servir a Dios, ser un testimonio vivo de quién es Jesús. Recibirán poder para ser testigos de Jesús. Cierra tus ojos, Dios te está llamando hoy. Dios te está llamando a que te esfuerces. Ahí de donde estás, Dios quiere llevarte a otro nivel. Dios te está llamando a que te prepares para la próxima invasión del amor de Dios. Dios nos está llamando como iglesia. Si hemos ganado algunas almas, necesitamos esforzarnos. Necesitamos forzar a las personas a que entren al reino de Dios e insistir una y otra vez. Una y otra vez. Para que cumplir el deseo de Dios, que ninguno perezca, que ninguno se vaya al infierno. Necesitamos perder todo tipo de vergüenza. Y ahí donde estés, ser un testigo de Jesús, de su amor, de su poder, y hablar de Él. Amén. Dios te está llamando hoy. ¿Habrá alguien que hoy acepta su llamado? Este apóstol profetizó que desde Iglesia Cristiana Internacional, o sea, de la casa del apóstol Ledesma, que se llama así, Iglesia Cristiana Internacional, se iban a levantar a 1000 iglesias.
1000 iglesias se iban a levantar. Y ¿saben una cosa? Nosotros nos tocó a la tarde, porque no teníamos más lugar a la mañana. A la mañana van todos los que son de afuera y a la tarde van todos los que son de allí. Y nosotros estábamos con los que son de ahí. Así que somos parte de esta profecía. Somos parte de esta profecía. 1000 iglesias se van a abrir a partir de esa casa. Así que somos parte de esa profecía. Tenemos un llamado. Dios te está llamando. La invitación de un rey es una orden. Por eso hoy yo te invito a que ahí donde estás te pongas de pie y acudas a ese llamado, que es el llamado más alto, servir a Dios. Donde estás, como lo estás haciendo, como iglesia, y tal vez seas uno de los ministerios para servir a tiempo completo para esta última gran cosecha de almas. A lo mejor sos vos, eres tú o tus hijos, ¿sí? Pero el llamado es de Dios, es del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios te está hoy llamando. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Saben quién no es escogido? El que no acepta, el que no quiere, el que pone excusa. Es llamado, pero no es escogido porque tiene excusas. Porque muchas veces no quiere vestirse con la vestidura para entrar en la mesa, en la fiesta del Rey. Dios te llama hoy. No quiere pagar el precio. Y si no quieres vestirte y pagar el precio, no puedes ser escogido. Hoy Dios te llama. Hoy Dios te ama. El honor más alto es servir a un rey. Y nuestro rey es Jesús. Rey de reyes y Señor de señores. El honor más alto. Amén. ¿Alguien quiere? Levante su mano ahí donde está. ¿Alguien quiere? Gracias, Señor. Gracias, Señor.